¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa especial en donde cerramos este año y termina este cuarto año de la segunda década del segundo milenio de nuestra era. Un momento en el tiempo en el que mucha gente, casi todos, lo usan o lo usamos para celebrar un año más de vida, un año más de trabajo, un año más en nuestra historia. Esta vez, con usted, vamos a tratar de echarle un ojo, fíjese bien, a la memoria. Vamos a buscar en lo que sucedió en este 2024, en lo político, en lo social, en México, para que reflexionemos juntos. En este momento sería bueno también echarle un ratito de nuestro tiempo a la reflexión. Así pues, comencemos con este nuevo programa. Soy Miguel Ángel Velázquez y espero que se quede con nosotros. La transformación del país no solo tiene que ver con los cambios que se están dando dentro de la burocracia del aparato de gobierno de México, de este México nuestro, del México de hoy. No, también tienen que ver con la forma de pensar, con una idea diferente de hacer las cosas, de hacer la política. Ahí entonces se armó una discusión, vamos a recordarlo juntos, sobre qué iba a pasar en la Fiscalía de la Ciudad de México. Hoy tenemos la discusión una vez más. Hoy están en vilo las ideas sobre quién estará en la Fiscalía. Por más que se digan nombres, por más que se propongan ideas, una vez más tendremos fiscal que necesariamente tenga que olvidarse de todo lo que sucedió en su pasado inmediato para hacer justicia, para tratar de ser autónomo y libre. Así es que recordemos juntos. La ciudadanía como que ha despertado para ver qué pasa en el Congreso. A mí me llamó la atención en el tema de la fiscal, que tuvimos una audiencia de más de 3,000 gentes que nunca la había tenido el Congreso. La gente estaba muy al pendiente qué iba a pasar con el tema de la Procuración de Justicia en la ciudad, que además se politizó y que fue un tema que pues todos sabemos que fue una venganza de la oposición ante estos temas como lo del cártel inmobiliario, la trata de personas, que pues están involucrados diputados del PAN en la primera legislatura del PRI, y que bueno, pues ellos hicieron todo lo que esta narrativa que construyeron hacia descalificar el trabajo de la Fiscalía, cuando realmente en el país lo que se hizo con la fiscal, este proceso que se llevó a cabo para la ratificación, en ningún otro lado se lleva a cabo, ¿no? Y fue algo que pues la ciudadanía estuvo al pendiente de lo que pasaba, y creo que eso lo deberían de considerar la oposición. Para mí, desde mi punto de vista y desde que yo estoy en el Congreso de la ciudad, a mí me parece que la oposición no tiene proyecto, como dices, porque pareciera ser que hacen cosas pues que no se ve como una cuestión de ¿cómo te dijera? Como de algo que traen una ruta ellos para plantearlo. Más bien ellos lo que traen la ruta es, si sale un tema contra los hijos de Andrés Manuel, pues lo generan llega hasta el Congreso, ¿no?
y pues eso no da pie para que podamos tener una discusión de nivel y efectivamente se pueda tener un debate. Yo creo que deben de serenarse y de plantear pues su estrategia más que a la descalificación, porque ya la ciudadanía también eso ya no lo ve como muy bien, ¿no? Entonces creo que hay una participación, al menos yo lo veo en el Congreso de la ciudad, que pues ahora sí ha sido un congreso de puertas abiertas donde la gente llega a decir a ver qué pasa con este tema, necesitamos ver este tema. En el Congreso de la Ciudad de México necesitamos una mayoría simple para llevar a cabo las sesiones, para llevar a cabo las comisiones, pero donde sí tendríamos el problema es en las reformas constitucionales, donde ahí necesitamos los 44 votos. En ese sentido, pues las reformas constitucionales que pudieran haber en este periodo, pues sería difícil poderlas sacar, como el tema de la Fiscalía. En la Fiscalía se requieren los 44 votos. Para la ratificación se requería votos de los presentes. Ahora no, para elegir al nuevo fiscal se tienen que tener los 44 votos. Entonces, lógico que si no tuvimos el acuerdo para la fiscal Ernestina Godoy, pues no vamos a tener un acuerdo para el tema del fiscal. Entonces, el encargado de despacho pues tendrá que durar hasta la próxima legislatura para ver cómo está la correlación de fuerzas y poder sacar ese tema tan importante para la ciudad. Al no ser ratificada Ernestina, ahora se entra nuevamente, retoma el Consejo Judicial Ciudadano, que fue el que la evaluó, para plantear la ruta, cómo se va a elegir la terna del fiscal que se manda al jefe de gobierno y luego el jefe de gobierno manda a una propuesta y se tendría que votar ahora sí por los 44 votos. Estén, no sé, 46 diputados, 50, aunque no estén los 66, pero con esa parte nosotros necesitamos 44 votos. Entonces, pues hoy no hay las condiciones, ¿no?, en ese tema. Durante este periodo. Durante este periodo, para el próximo. Y el próximo, si la propuesta sale de la jefatura de gobierno y estamos en las mismas condiciones, también se rechazaría en automático, y eso significaría que vamos a tener una parálisis. En reformas constitucionales, ¿no? Ese es el llamado que yo creo que tenemos que hacer a revisar cuando se trata de un proceso como este que se llevó de la fiscal transparente y que, bueno, finalmente se actúa con venganza, no pensando en la ciudadanía, no evaluando, no haciendo propuestas. Yo espero que en esta tercera legislatura, donde ya hay un análisis de lo que hay que cambiar en el reglamento del Congreso, se pueda impulsar. Si, como bien dices, las mayorías calificadas no las puede tener un solo partido, porque es un Congreso y hay que platicar, negociar, pero se pueden construir las mayorías con los aliados, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va esta tercera legislatura, de que con los aliados Morena pueda tener mayoría calificada para, como bien decías, no llegar a esta congelación de temas. Seguramente, por cómo se dieron las cosas, usted tendrá ahí en algún lugar de su memoria un clip muy claro donde se habla, donde se dice, donde se analiza qué sucedió en las elecciones. ¿Qué sucedió previo a la elección? ¿Qué nos platicaba Patricia Bendaño, encargada presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre lo que podía venir? Y algo que creo que queda en el tintero y que es muy importante: la reforma política. ¿Tiene que haber una reforma política? Ella daba sus razones y lo decía de esta manera. Recuérdelo.
en el mundo electoral siempre decimos que no hay ninguna elección igual a otra y siempre hay novedades. Entonces, aunado, digamos, a toda esta circunstancia de alta competitividad, pues también tenemos que hablar de que el número de personas ciudadanas que tienen ya esa calidad se incrementa, porque obviamente van incrementándose a nivel de que corre el incremento de la población. Pues tenemos novedades también alrededor de esta elección. Por ejemplo, quiero referirme a ello, aparte podemos luego hablar respecto de esta alta competitividad, es que tenemos nosotros que seguir potenciando el voto de las personas que se encuentran en el extranjero, decirles que se está llevando a cabo en colaboración con el INE, pues todas estas acciones para difundir, para que las personas que son nuestras paisanas y nuestros paisanos que viven en el extranjero puedan participar. Entonces se está hablando de 3 modalidades de que ellos puedan emitir su voto. Va a ser a través de voto postal. También se está implementando para esta elección el voto a través de una app del voto electrónico, y también va a haber una modalidad presencial en 23 consulados alrededor del mundo, 20 de ellos en Estados Unidos, que es donde se concentra la mayor parte de nuestros paisanos y paisanas, y 1 en Canadá, 1 en España y 1 en Francia. Esa es una de las novedades, de que el voto en el extranjero ya estaba incorporado, pero ahora las modalidades se incrementan. También traemos la modalidad del voto de las personas en postración. Esto ya es un mandato que tenemos por ley, en donde se tiene que garantizar que las personas que por alguna circunstancia, por edad o por alguna enfermedad, no puedan trasladarse a las casillas, también se les está garantizando ya ese derecho. El INE está acudiendo a credencializarlas, les estamos preguntando si desean participar, y si ellos desean, y ellas desean participar, nosotros haremos llegar las boletas electorales, tanto las federales como las locales. Previamente va a ser un voto anticipado, acompañaremos con nuestro funcionariado para llevarle las boletas y que estas personas puedan emitir su voto si así lo desean. Y una modalidad que está causando mucha expectativa también es el voto en prisión preventiva. Esto a partir de la determinación, primero de una sentencia, pero ahora ya incorporado en el Código de la Ciudad de México, que toda persona que esté sin una sentencia firme no ha perdido sus derechos político-electorales, y en virtud de ello, a partir de esta presunción de inocencia, tenemos el mandato de garantizar el voto de todas estas personas. En este caso estamos hablando de alrededor de 6,000 personas que están en esta condición, y que nosotros tendremos que hacerles llegar también de manera anticipada las boletas para que puedan emitir su voto en favor de algunas de las personas que van a participar en esta contienda. Hago un paréntesis también para decir, se están compitiendo a nivel de la Ciudad de México 287 cargos, que es la jefatura de gobierno, las 66 escaños del Congreso y también las 16 alcaldías con 204 concejalías, que es esta figura de colegiado que ahora se agrega para las funciones de gobierno en cada una de las alcaldías. Para nosotros siempre el hecho de que no tengamos el 100% de las personas que tienen su credencial, que tienen esa calidad de ciudadanía, para los órganos electorales siempre decimos, pues quisiéramos llegar a más, porque nosotros preparamos todo para que participen todas esas personas. Y ahora, pues con todos estos mandatos que tenemos obligadamente que atender, pues decimos, buscamos por todos los mecanismos llegar hasta donde está el elector y ofrecerle esa posibilidad. Hay muchas otras consideraciones y definitivamente tiene que ver entre el ser, el deber ser y lo que nosotros podríamos considerar en lo individual como personas, pero como parte de un ente electoral estamos obligados y convencidos de que tenemos que hacer todo nuestro mejor esfuerzo por brindarle esas facilidades a donde esté el elector y llegar pues con las boletas electorales buscando garantizar siempre pues la secrecía, la certeza de que nadie esté incidiendo en la voluntad del ciudadano o la ciudadana, para que pues su voluntad sea respetada. Digamos, esa es la aspiración o esa es la misión a la que estamos nosotros enfocados. Y bueno, hay otro tipo de consideraciones también de mucha naturaleza en la que podremos o no estar de acuerdo, pero como funcionario electoral, pues digamos, en mi caso yo digo, esto es lo que la ley mandata, nosotros tenemos que cumplirlo al pie de la letra y tenemos que buscar los mecanismos para garantizar la participación de todas esas personas en la situación en la que estén, en el extranjero, en postración, en prisión preventiva. Los órganos y el sistema electoral se ha modificado conforme va avanzando el tiempo y ha habido muchas situaciones, procedimientos, normas que a la luz del avance democrático de la ciudad y del país se han tenido que modificar. Entonces yo creo firmemente que derivado de este proceso electoral tendrá que haber una reforma
electoral, una reforma política para perfeccionar, porque esa sería la única lógica que nosotros vayamos avanzando. A mí me parece que, por ejemplo, esto que ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en la definición de quiénes son las personas que van a competir como precandidatas, los modelos que se adoptaron, cómo se adelantaron los tiempos, que no es lo que la norma ha previsto, y que el periodo de intercampañas parecía que sí, pero no, y el periodo de campañas que va a ocurrir. Entonces, creo que la norma se está quedando rezagada con respecto a la realidad. Entonces, definitivamente, yo sí creo que debe de haber una reforma para que se ajusten estos tiempos, para que no haya esta, digamos, impas tan grande con respecto a cómo están los institutos políticos definiendo quiénes van a ser las personas que van a encabezar sus movimientos, y luego que pasen este largo periodo de intercampaña para después arrancar las campañas. Entonces, pues, que no siga existiendo una simulación, porque parecería eso, una simulación con respecto a cómo se están gestando los procesos al interior de cada instituto político. Y en esto de buscar quién nos gobierne y cómo nos deben de gobernar, hubo debates. Aquí en este programa tuvimos gente de los partidos, gente con ideologías diferentes, como cuando menos con ideas diferentes sobre cómo gobernar una ciudad y un país como el nuestro. Los protagonistas de esta idea con sus argumentos estuvieron en nuestra mesa. ¿Se acuerda usted de eso? Aquí los tenemos. Nos estamos enfrentando, desgraciadamente diría yo, no a un pluralismo, sino a una situación dicotómica en donde tenemos por una parte unos partidos que se aglutinan en la derecha y otros que estamos tratando de rescatar los valores de izquierda a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México. Eso es lo que vamos a vivir, en donde, si bien es cierto, habrá una tercera opción. Lamentablemente considero que se van a centrar entre estas dos fuerzas de derecha y de izquierda, y también lamentablemente se hizo un pegote con la Alianza por México, en el sentido de que vemos a partidos como el PRI, PAN, PRD, que no tienen nada en común, y lo único que tienen en común es una oposición sin tener una figura que los vaya a llevar por un buen camino. Entonces, a mi juicio, tenemos una situación muy interesante en donde la Ciudad de México va a ser pues una piedra angular en la lucha electoral en el país. Morena querían que fuéramos un aliado de la transformación. A mí me parece eso muy incongruente, me parece eso preocupante, y me parece pues una postura muy rara que cambió de la noche a la mañana, que los que eran muy malos no eran malos y al contrario se les invitaban a sumarse. Y es cuando yo digo que está desdibujado ideológicamente Morena, o por lo menos que por permanecer en el poder son capaces de todo, hasta de perder la lucha opositora que tenían, que yo respetaba. No la comparto, pero respeto, porque verdaderamente la pluralidad existe cuando cada uno piensa diferente. No queremos someter a alguien a que piense como nosotros, pero lo respetamos por sus ideas. Y de las diversas visiones de sus ideas nos ponemos de acuerdo para construir por lo que es verdaderamente importante para la ciudad y para el país. Estas dos mitades artificiales que se han creado no representan la pluralidad que hay en el país, y en efecto sí hay una dicotomía de visiones, una dicotomía entre lo que nosotros llamamos la vieja política y la nueva política. Esa vieja política donde nosotros vemos a los gobernadores del PRI convirtiéndose en embajadores y cónsules después de haber entregado sus respectivas plazas. Nosotros sí creemos que ahí hay un esquema que se llama vieja política, y nosotros pretendemos y queremos lograr hacer política en un nuevo esquema al que nosotros le llamamos la nueva política. Sí vemos que hay esas dos visiones y que por supuesto son de contraste, pero no de confrontación. Y bien, ahora, si me lo permite, vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en nuestro programa. Era imposible agotar la forma, las ideas de cada uno de los contrincantes en la contienda por el poder en la ciudad
y en el país. Era imposible dejarlo solamente en un programa. Así que reiteramos. Fuimos una vez más a buscar los acuerdos y los desacuerdos, las discrepancias entre unos y otros. Y este fue el resultado. Véalo, por favor. Es interesante para saber cómo estamos hoy respecto de lo que dijeron entonces. La composición política, el ambiente político electoral aquí en la capital del país cambió. Morena pierde la mitad, más de la mitad de las alcaldías, se equilibra mucho más el Congreso de la Ciudad de México. Los distritos electorales federales, la oposición le gana mitad más uno a Morena y a su alianza. Y eso, reitero, se ha venido presentando también en prácticamente todas las entidades federativas. De cómo empezamos la campaña, la actual, a la fecha, ha habido mucho movimiento. La aguja se ha movido para beneficio de nuestra alianza, de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, de nuestras candidatas y candidatos a las gubernaturas, de nuestras candidatas y candidatos a alcaldes y distritos locales y federales. Y como ejemplo, lo que estamos viendo en Veracruz, lo que estamos viendo en Puebla, lo que estamos viendo en la Ciudad de México, lo que estamos viendo en el Estado de México, incluso en entidades federativas donde se esperaba, del tiempo ya no fue, en donde Morena arrasara con nuestra alianza, pues tampoco ese fenómeno se va a presentar. Todo esto que se ha venido presentando muestra que nuestra alianza va creciendo y por el contrario, mi opinión es que la alianza oficial, la que integran Morena, PT y Verde, por el contrario, en prácticamente todas las entidades federativas, en intención de voto, la alianza oficial va disminuyendo. No se ha negado que el presidente de la República dio toda la estructura ideológica a la Cuarta Transformación y dio en pocos años una estructura, un partido político que ha sido récord en la construcción de una ideología, de un movimiento. Nadie lo ha hecho de esa manera tan rápida, salvo la creación del PNR, PRM y luego PRI, que fue desde el poder. Acá fue desde la oposición, o sea, y eso sí ha sido único en la historia. Pero ellos sí traen la misma estructura de antaño y vieja. No me digas que es nuevo el pensamiento y la práctica del señor Alito. Y luego, bueno, el señor Cortés junto con Alito, haciendo un pacto ahí de Coahuila, en donde dice, tal candidatura para ti, tal candidatura para allá la presidencia, yo me quedo con la presidencia y con la Ciudad de México, tú te quedas con el Estado de México y Coahuila. ¿A cambio de qué? Tú me vas a dar como gobernador notarías, me vas a dar magistraturas, o sea, como si fuera un pastel, o sea, repartiéndose, y todavía lo pone en un documento, y el sinvergüenza de Cortés todavía lo da a conocer, lo hace público. Eso es para que lo metieran a la cárcel. Para que él se entregara a decir, aquí están las pruebas de mi indignidad. Es un pillo, es un antidemócrata, y es el dirigente del PAN. Y tú como joven, ¿cómo es posible que toleres? Porque es ilegal. O sea, a ver, una magistratura se construye, supuestamente, dice la ley, con propuesta del gobernador, va al Congreso, por mayoría calificada se vota, y así son las cosas. Y no una servilleta de un papel, ahí escribido, y todavía como no le cumplió el gobernador del otro partido aliado de los señores, lo hace público. ¡Qué torpeza! Para no decirle otra cosa, para no llegar a la vulgaridad del señor Alito. Esos son los que están hablando de democracia y de nuevas prácticas. La Cámara de Diputados votaron en contra de subir a la Constitución los apoyos sociales y nosotros a favor. Es una gran diferencia. Ellos dicen que no van a querer quitar los apoyos sociales y nosotros creemos, ahí sí dudamos, que lo quieran hacer, porque sí lo van a hacer, si pudieran. Y para ellos necesitarían tener las 2/3 partes del Congreso. Si lo tuvieran, seguramente lo harían porque están convencidos. Ahí tenemos a Fox cuando dice, trabajen, huevones, como dice Xóchitl, refiriéndose a los apoyos sociales. Entonces, ahí hay una gran diferencia. ¿Qué tenemos que asegurar? Sí, el Estado debe de intervenir en ciertos sectores. Yo digo que en todos, nunca hemos dicho nosotros que en todos. Pero sí y solo sí se hará un país con crecimiento democrático y con igualdad social si aseguramos
si tenemos seguridad alimentaria. Si no tenemos seguridad alimentaria, nos arrodillamos al exterior. Si no tenemos seguridad energética, estos señores nos entregaron a Pemex quebrado, la petrolera más endeudada del mundo. Así, en el 18 así la entregaron. Hay que rescatarla. La CFE la despedazaron. Hay que rescatarla, porque estamos hablando de seguridad energética. Preguntemos a todos los países europeos con la guerra de Ucrania-Rusia, lo que les pasó, en donde pues no podía pagar nadie los recibos de luz, ni tener gas para calentarse en invierno. Entonces, tenemos que garantizar la seguridad energética, tenemos que garantizar la seguridad pública y darle efectivamente autonomía de investigación a la policía, que se la dimos nosotros en el gobierno de la ciudad. Porque una cosa es la ejecución, el Ministerio Público, que tiene el ejercicio de la acción penal en exclusiva, pero otra cosa es la facultad de investigación, que ya se la dimos en la ley de seguridad a las policías. Luego tenemos que garantizar la seguridad jurídica para que todo mundo cumpla las cosas que le corresponden y que no haya presidentes de partido que hagan lo que se les dé la regalada gana o que hagan ministros de la Corte lo que se les dé la regalada gana. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley les autoriza. Y luego la seguridad social. Si no tenemos nosotros la posibilidad de sacar, como ya lo hicimos nosotros, 5 millones de pobres de la pobreza, y no nos vamos ahora a la pobreza extrema, que son 9 millones de ciudadanas y ciudadanos que están en la pobreza extrema, y lo sacamos de ahí, esta sociedad no va a despegar. Las conquistas sociales por eso se llaman así, conquistas, y tenemos que conquistarlas. ¿Quiénes? Pues los que creemos que hay que quitar y fortalecer el eslabón más débil. Tenemos que fortalecerlo, y los eslabones más débiles son los pobres, y los trabajadores en ese sentido hay que apoyarlos, independientemente de lo que opinen los empresarios. Nosotros no estamos contra la empresa, pero estamos nosotros en contra del empresario servidor público que se enriquece y que enriquece a sus empresas en el ejercicio de sus funciones. Y ahí es justo donde entra Movimiento Ciudadano, porque no podemos condenar a la ciudadanía del país y de la ciudad a votar por una opción que ya les falló, ¿no? Que abiertamente reconocen que ha fallado, y por una opción que hoy les está fallando. Y ahí es donde Movimiento Ciudadano tiene todo el valor y tiene todo el respaldo como una nueva alternativa. Se ha hablado mucho de si contamos o no, pero somos el único partido de todos los que están compitiendo que logró registrar a absolutamente todos los candidatos por sí solos. Y eso es un esfuerzo terrible. Es un esfuerzo titánico de haber alcanzado todas las candidaturas que se están compitiendo en el país. Por los dos lados se las repartieron, por los dos lados les tocó un pedazo, y Movimiento Ciudadano no solamente se enfrentó a la decisión de ir solo, sino de competir en absolutamente todos los espacios. Y ese es un reto de organización, ese es un reto de aliento que tenemos hoy, y que Maynes pues encabeza la mejor fórmula, y los 3 debates lo ha demostrado. Tenemos una opción de futuro, una opción que busca conciliar, una opción que busca regresar la paz al país, una opción que además le está hablando a alguien que tradicionalmente no se le habla en las elecciones, porque piensan que no votan, que no pierden el tiempo las candidatas porque no lo han hecho en toda la elección, hablando con los jóvenes. Y Maynes, eso es lo que se ha dedicado, porque hemos entendido que hoy esta elección es de los jóvenes, y los que van a cambiar la historia del país van a ser los jóvenes. Y ahora sí hay una opción que les está hablando de los problemas que a ellos les interesa, pero además les está dando las propuestas y las alternativas de solución a esos grandes problemas para construir un México nuevo entre todos, particularmente con los jóvenes. Por eso para nosotros la irrupción que ha hecho Maynes en la contienda es sumamente relevante, le ha cambiado toda la narrativa, y me parece que sí, la marea rosa ha sido histórica, pues porque lo que hicieron fue juntar a todos en el Zócalo para decir el mensaje de no voten por Movimiento Ciudadano. Ese fue el mensaje que llevó supuestamente quien hoy va en segundo lugar, ya casi alcanzando al primero, va y llama a votar por quien dicen que va en un tercer lugar, pero no dejan de hablar de Movimiento Ciudadano.
Por eso nosotros, con esos datos, con la evidencia que tenemos, hoy decimos que ya estamos en segundo lugar y que somos la única alternativa, en verdad, para vencer a Morena. Bien, fueron las elecciones con mayor participación en la historia del país. La gente salió a votar y es la decisión de la gente, de nosotros, lo que hoy nos gobierna. Pero entonces, cuando estaba el proceso echado a andar y con toda velocidad, se hablaba del temor, de que las autoridades electorales no estuvieran lo suficientemente concisas, compactas, como para enfrentar una elección del tamaño que teníamos enfrente. Y sin embargo, hoy la razón nos la dio el tiempo, la historia. Veámoslo. Hay elecciones prácticamente en todas las entidades de la República. 9 gubernaturas, más de 1000 presidencias municipales, más de 1000 legisladores locales y una multitud de cargos de elección que suman más de 20,000 cargos de elección. Esto de un escenario de un proceso electoral muy complejo, en donde además se da la coincidencia de circunstancias de verdad difíciles de asumir. Me refiero a que esta competencia electoral tiene algunos factores inéditos que se pueden presentar ahí. Me refiero a uno, que no lo digo yo, lo han dicho ya autoridades electorales, el tema del financiamiento a las candidaturas. ¿De dónde proviene parte del financiamiento no público de las candidaturas? Hay una importante suma de dinero que da el Estado, ¿no? Más de 10,000 millones de pesos para la elección en el financiamiento público solamente, de los cuales más de 6,000 millones son para actividades permanentes y más de 3,000 millones para actividades ordinarias. Pero parece que ese dinero no va a alcanzar y hay que estar muy pendiente de si existen otros actores que pudieran tener una intervención notable en el proceso electoral. Tenemos autoridades electorales, una renovada parcialmente que es el INE, que se renovó en abril del año pasado, un tribunal electoral incompleto con 5 de las 7 magistraturas, probablemente no se instalen con los 7 integrantes de la sala superior, las salas regionales incompletas también, las 5 salas regionales incompletas, porque el Senado no ha podido destrabar el nombramiento de magistraturas, tanto de las salas regionales como la sala superior, y los 32 tribunales electorales están incompletos. Este tema también es un tema adicional que puede ir complicando un poquito el escenario electoral. ¿México hace bien las elecciones? Yo creo que sí. México aprendió a hacer bien las elecciones y tiene un buen estándar de integridad electoral que se refiere a cómo se van cumpliendo cada una de las etapas del proceso electoral. Y hay referencias de que México esa parte la lleva bien. El tema no es cómo se da el resultado electoral, que va a ser un tema interesante porque habrá, recordemos, habrá una casilla única integrada por 6 funcionarios de casilla, que en algunos casos contabilizarán 6 elecciones, Eduardo, ¿no? Hay estados donde van a contabilizar la elección de gobernador, la elección de diputados locales, presidencias municipales, más las 3 federales. Y eso puede retrasar un poco el reporte de resultados preliminares para la elección local, lo cual pudiera generar un poco de inquietud. Pero yo concluiría diciéndote, Miguel Ángel, México hace bien las elecciones y tiene todavía una buena percepción de integridad electoral. En este conjunto, en esta situación política en la que el cambio de régimen apenas ha comenzado, y habrá que ver si continúa, si se materializa, si se consolida, es algo que está en el futuro, no lo sabemos. Y bueno, en este panorama se inscribe efectivamente este gran mundo electoral, donde ahora sí será la elección más grande de la historia. Y claro, quizá la próxima también sea todavía la más grande, ¿verdad? Porque esta conjunción de elecciones estatales y federales, este gran número de elecciones,
pues todas las entidades van a tener algún tipo de elección, ¿no? Más las federales. Y efectivamente, como decía Saúl, buena parte de ellas, 9 gubernaturas, ¿no? Y las demás municipios y congresos, en fin, es un universo en el que es muy importante que la maquinaria esté muy bien aceitada y por lo pronto, en un afán francamente criticable, que no termino de entender, se está dejando incompleta a la máxima instancia en materia electoral, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además, una sala conflictuada en la que efectivamente ha habido una defenestración del presidente, un presidente que fue propuesto por el PAN, pero que estaba haciendo las cosas realmente con ganas de evitar vicios, sobre todo relacionados con el tráfico de sentencias y votos en la Sala Superior. Por eso lo movieron, porque querían camionetas blindadas nuevas de último modelo y de lujo, y el presidente, conforme a la política de austeridad del gobierno, dijo no, porque estableció un sistema de algoritmo para la asignación de los asuntos que evitaba, complicaba la operación de los casos y en consecuencia los magistrados o algunos magistrados que tenían interés en ciertos asuntos, pues resultaba que no con facilidad los podrían torcer porque no les tocaba, porque era realmente al azar, ¿no? Esto tampoco les gustaba a los magistrados. Bueno, estas cosas positivas, no digo que sea perfecto, pero estas cosas positivas orillaron a la defenestración de Reyes Rodríguez Mondragón y al establecimiento de lo que hoy llama un triunvirato, que sobre todo los elementos masculinos son de una inconfiabilidad para mí completa. Esto no es un asunto menor, Miguel Ángel, Saúl, es un asunto muy grave, porque además un sector del morenismo supone que así van a tener un mayor control de los asuntos que lleguen a la Sala Superior. No es cierto. Lo que están logrando es concentrar en 3 y sobre todo en 2 integrantes del triunvirato el poder de decisión. Porque como son 3 y los otros son 2, pues estos 3 pueden imponer su decisión de una manera relativamente fácil, lo cual no sería igual si estuvieran en la Sala Superior totalmente integrada con sus 7 magistrados. Particularmente, Miguel Ángel, y ese es otro asunto del que no debiéramos quitar los ojos, que tiene el Senado una terna, más bien 2 ternas, para mí, de una solidez importante, que casi cualquiera de los 2 son un magistrado y una magistrada, casi cualquiera que designaran, estoy seguro que va a hacer bien las cosas. Y sí, hay de todo en las ternas, pero una parte del morenismo dice, no, es que todos tienen pasados o panistas o han servido en regímenes panistas o priistas. Pues sí, caray, pues ¿quiénes fueron los que estuvieron en el poder anteriormente? PRI y PAN, ¿no? y claro que una carrera judicial para obtener la solidez, la experiencia que se requieren para una tarea tan importante como la de la Sala Superior, pues claro que por fuerza tuvo que haberse desarrollado durante los gobiernos priista y panista, sencillamente porque Morena es recién llegada al poder, ¿no? Entonces, yo creo que este es un asunto en el que todos debiéramos insistir en que se nombre a los integrantes que faltan, a los magistrados faltantes en la Sala Superior del Tribunal. De lo contrario, me parece que se estaría poniendo incluso en riesgo la solidez de las sentencias, sobre todo de la elección presidencial. Gracias por estar con nosotros. Damos un corte y regresamos de inmediato. Y gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí. Continuamos en el programa.
No todas las elecciones, desafortunadamente para nuestro país, han sido limpias, diáfanas, transparentes. No todas. Sin embargo, frente a las sospechas, frente a las ideas, a las quejas mismas de lo que sucedió en la elección o de lo que podía haber sucedido, para ser más claros, en la elección, nos lo dieron a conocer aquí en el programa. Era preocupante, sí, pero había que salir adelante. Y hoy nadie se queja de un proceso electoral que nos dio, como decía hace un momento, a la primera presidenta de la República Mexicana, a Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharlo. En particular en este proceso electoral que me ha llamado la atención. Nuestro sistema sí tiene claro en cuáles son los momentos para hacer qué. Y lo que yo he advertido a través de las denuncias es que los partidos juegan en esos límites que tenemos de las conductas y lo hacen y vienen a denunciarse unos y otros. Todo eso llega en la comisión de quejas, solo tenemos un primer análisis preliminar y después se va al Tribunal Electoral y ahí es donde se va definiendo en el derecho qué se puede y qué no se puede, y en la comisión de quejas pues nos guiamos por esos criterios también para darle un cauce al proceso electoral. Se fueron reformando las leyes y se fueron prohibiendo conductas, tanto para partidos como servidores, como candidatas, aspirantes, precandidatos. Y hoy lo que tenemos es que no queremos asumir que existen esas leyes restrictivas. Sí, son leyes restrictivas, pero que permitieron que avanzaran en condiciones de mayor equidad. Ahorita lo que tenemos es la certeza de secrecía del voto, y en algunos lugares, en procesos anteriores que hemos detectado algún tipo de coacción, sobre todo por problemas comunitarios, no tanto por el crimen organizado, lo que hacemos nosotros es sacar las casillas de la comunidad, no las instalamos ahí, sino en las periferias, para que la gente que quiera pueda ir a votar en las condiciones de seguridad y secrecía. Eso es lo que hemos hecho desde el instituto, pero sin duda hoy con este tema de la seguridad me parece que esta mesa interinstitucional que tenemos debe de tener una visión específica en algunos lugares que evidentemente hoy tenemos como lugares críticos. No es gratuito que en el Senado pues ya se haya empezado a ver a Guerrero, a Guanajuato desde el punto de vista político, para ver qué se va a hacer con los poderes de esos estados. Ya empezó ahí el movimiento y yo creo que todo esto lo tienen que hacer las autoridades competentes para ello. La elección era la confirmación, o fue la confirmación de una serie de cuestiones que se vinieron dando durante todo el año. Déjeme decirle, déjeme recordar con usted cómo venían las encuestas, qué se decía, qué se planteaba, cómo estaba la oposición y cuál era la postura de estos grupos contrincantes a Morena sobre lo que vendría el día de la votación, el día del juicio, decíamos nosotros. Entonces vamos a escucharlos, vamos a platicar o vamos a recordar la plática de aquel momento. El papel de lo que hacemos es hacer un resultado previsible. Y en ese sentido, las mediciones preelectorales deben de jugar un papel de, siento ponerlo así, de hacer la elección aburrida, que sepamos qué va a pasar. No es distinto a ninguna otra elección. Hay elecciones con más incertidumbre, menos incertidumbre. Hoy, para fortuna, para el gremio, no sé, digamos, en términos del resultado electoral ya veremos, pero estamos hablando de una elección presidencial probablemente muy abierta, y eso nos hace el trabajo un poco más fácil. Nunca en lo que va de este siglo habíamos tenido una diferencia entre el primero y segundo lugar de la dimensión que la tenemos hoy. En un sistema presidencialista como este, todos los focos están puestos sobre una elección.
Y esa elección, nuevamente, más allá del resultado, para fortuna de los que medimos, hace que las probabilidades y los escenarios sean más previsibles. Parece que hay mucha certidumbre en lo que viene. Y de eso se trata el trabajo de las mediciones. Si las mediciones dicen que el escenario más probable que es que pase esto, y eso, ¿no? Digo, salvo que pase alguna sorpresa, un error terrible en las mediciones, pase otra cosa, hace todo el mundo más previsible. Para eso servimos, para hacer un escenario en términos de probabilidades más cierto. No es cualquier cosa puede pasar. Las encuestas son herramientas que, fundamentadas en un soporte metodológico, nos dan un acercamiento a una realidad pues, muy disímbole y contrastante. Yo discreparía un poco respecto al entorno de certidumbre. Me parece que incluso a nivel mundial estamos viviendo en un entorno geopolítico brutalmente volátil, y creo que al final justamente estas herramientas nos permiten generar estimaciones de gran valor, pero debemos ser cuidadosos con ellas, no tanto respecto al papel del gremio, lo que un encuestador puede hacer, sino al sentido político que muchas veces se les quiere dar, y esa ya es una cuestión que rebasa al encuestador, hay que ser muy críticos sobre ello. O sea, una cosa es que nosotros hagamos un trabajo metodológicamente serio, disciplinado, y otra cosa es que ese trabajo no puede estar susceptible a intereses políticos que muchas veces en términos mediáticos sirven para una cosa que es esencial en una elección, que es ganar la batalla de la percepción. O sea, queramos o no, vivimos en una realidad social brutalmente compleja y las percepciones son contagiosas. Y de alguna forma hoy lo que estamos viendo es un escenario donde efectivamente en apariencia tenemos un resultado ya prefigurado que difícilmente va a cambiar, pero que está siendo muy cuestionado no respecto a lo que hacemos como encuestadores, sino al día a día de los datos que estamos presentando. ¿Qué quiero decir con ello? Se está haciendo un buen trabajo de medición, pero de alguna manera, si tú te das cuenta, hay elementos muy contrastantes de una casa a otra. Y eso habrá que verlo respecto a un elemento esencial de las encuestas, que se llama vitrina metodológica. O sea, aquí lo que tenemos que cuestionarnos es si lo que estamos haciendo es representativo de lo que realmente está pasando en el país. Tal vez uno de los problemas más grandes que sufrió el proceso electoral en el año que termina fue las formas de atacarse de unos y otros. Déjeme decirle que fue extraordinario el número, ¿qué le diría?, de insultos, de majaderías en contra del poder y en contra de ciertos candidatos. ¿Por qué? Pues porque se acabaron, usted lo debe recordar, las propuestas. ¿Qué se proponía de un lado y del otro? Recuerde usted que, por un lado, la propuesta era seguir la transformación, no dejar que México se hundiera en lo que parecía ya un destino muy claro, hundirse en el proyecto del neoliberalismo. Y por el otro lado, la propuesta no existía. Al contrario, las descalificaciones tomaron el lugar de la propuesta. Y esto también lo analizamos. Y también sentamos a los expertos a que nos platicaran, a que le platicaran a usted sobre lo que significaba ese momento de la elección. Vamos a verlo juntos. Es esta degradación del debate público, del debate público formal en las instalaciones o los debates organizados por el INE y en la conversación pública. Yo veo que hay una exaltación del lodo, ¿no? Del lodo que se lanzan unos contra otros y que parece que no han aprendido que eso no reditúa. Y quizá la muestra más clara la acabamos de tener en el segundo debate presidencial, cuando Xóchitl Gálvez le dice muy gratuitamente, le lanza una calumnia a Claudia Sheinbaum, cuando dice narcocandidata, ¿no? Y Sheinbaum le llama corrupta. Nada más que yo creo que hay una tendencia, he observado una tendencia a equiparar ambos epítetos. Y yo digo, no, hay una diferencia notable. Cuando Claudia habla de corrupción,
menciona de qué se trata, dice con pelos y señales lo de los contratos que obtuvo Xóchitl Gálvez como funcionaria pública. Xóchitl admite esos contratos y dice que los ganó en licitaciones y que no hay problema, que ha pagado sus impuestos, etc. Es decir, aquella connotación tiene argumentos y documentos que prueban lo que está diciendo. Pero cuando Xóchitl Gálvez habla de narcocandidata, bueno, ¿con base en qué? Es una adjetivación gratuita y calumniosa. Que una de las cosas que están sancionadas en esta gran libertad que tienen los candidatos es justamente la calumnia. Eso sí está sancionado, ¿no? Y bueno, y esto es una muestra de lo que se dio en el debate formal. Pero lo que vemos en redes sociales, en declaraciones reiteradas públicas, pues es una guerra de lodo muy lamentable. Yo creo que en el segundo debate presidencial, yo creo que Claudia estuvo más expositiva, narrando sus proyectos, desglosando sus proyectos, pero finalmente cayó en una actitud de reciprocidad, de mala reciprocidad diría yo, ¿no? Pero bueno, esta es la situación que tenemos, es una degradación de la conversación pública, del debate público, cuando debería ser otra cosa. Y parece que nadie se ha dado cuenta que el electorado ya no es aquel al que le deslumbraba este tipo de confrontaciones y que pide algo más que eso. Eso es lo que me parece que está ocurriendo en este proceso electoral. Hay una degradación muy grande, ¿no? Estas campañas de lodo de las que habla Eduardo, ¿no? Que es una característica de este proceso electoral, y yo creo que la clase política, los dirigentes, los candidatos, no han encontrado que lo redituable electoralmente, lo redituable políticamente, pues consiste en exponer propuestas, ¿no? Sí, claro, también aquí yo voy a hacer ese matiz. En el caso de la candidata Sheinbaum, pues hay un proyecto, hay un documento de nación, ¿no? Proyecto de nación que desde mi punto de vista debiera divulgarse más, difundirse más, debatirse sobre él, ¿no? La plataforma, lo que proponen. Pero hay un proyecto acabado. En el caso de la candidata Xóchitl Gálvez, pues lo que tenemos es la denostación, la calumnia, la campaña de lodo, la ocurrencia, el chiste. No hay una propuesta de fondo y yo creo que esa estrategia es equivocada. A mí me parece que Xóchitl Gálvez está tan atrás de las encuestas, de Claudia Sheinbaum, precisamente por eso, porque carece de un proyecto de nación que pueda defender con éxito. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues hay un proyecto, una continuidad de un proyecto, ¿no? Con algunas adiciones, con algunos matices, pero hay un proyecto. Ella dice, pues vamos a seguir con el segundo piso de la transformación, es decir, hay un proyecto ahí que pues le queda claro a los ciudadanos. Ese proyecto pues, que implica el de Sheinbaum, pues implica programas sociales, incremento tal vez de los programas sociales, una propuesta muy sentida de Sheinbaum en la que insiste, que a mí me parece interesante, es la reforma al artículo 2 de la Constitución para que los pueblos originarios sean sujetos de derecho, en fin, las obras de infraestructura, el desarrollo, por ejemplo, de la red ferroviaria. Uno encuentra que hay un proyecto en Xóchitl Gálvez. Lo que existe es una descalificación, ¿no? Entonces, sí es muy lamentable que la política no tenga esa, como actividad, como ciencia, como práctica, no tenga esa altura de miras y que pues estemos envueltos en un ambiente muy turbio, muy sucio,
que pues tendrá consecuencias. Yo creo que esas malas campañas, esas campañas de lodo tendrán consecuencias electorales. Quizá lo peor que puede pasar en una democracia que tiene elecciones libres, creíbles, no perfectas, pero creíbles, como es el caso de México, creo que lo peor que le puede pasar a la democracia es la abstención. Creo que es un error, hay que salir a votar. Y yo digo, aunque sea, si no está de acuerdo con ninguna de las propuestas, bueno, que elimine su voto, que lo anule, pero que vaya a votar. Yo creo que esto es fundamental en la democracia, de eso se trata, y la abstención pues sencillamente no veo yo que pueda tener ninguna utilidad, ni como voto de protesta, porque, y repito, hay maneras de protestar yendo a votar, pero no absteniéndose. Y yo creo que vamos a tener en la próxima elección una votación muy cuantiosa, por una razón que no puede perderse de vista. Aparte de lo atractivo que puedan resultar los candidatos, las candidatas y el candidato presidenciales, aparte de eso está el hecho de que por primera vez habrá elecciones concurrentes en el número en que lo habrá, que incluye a todas las entidades federativas. Va a haber elecciones locales en todos los estados, incluida la Ciudad de México. Que hay un divorcio entre la clase política, los candidatos y los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos están en otro nivel y pues están en exigencias en exigencias sociales, económicas, políticas, que muchos de los dirigentes y de los candidatos partidistas no entienden. Y tal vez por ese divorcio, por esa distancia, es decir, hay más seriedad, para decirlo de manera clara, coloquial, hay más seriedad entre la ciudadanía que entre los candidatos. Y por la seriedad que hay en la ciudadanía, pues yo también pienso como Eduardo, no solamente por esta razón que él explica de las elecciones concurrentes, sino por esa seriedad, por ese compromiso, muchos ciudadanos saldrán a votar y desde luego votarán por aquellos proyectos políticos que representen algo, que tengan un contenido, que no sean solamente una descalificación. Entonces, creo que esta elección de 2024 lo que va a demostrar que la manera de hacer política, la manera de hacer política chabacana, frívola, superficial, no va a resultar, no resulta, ¿no? A futuro entenderán los candidatos y los políticos que tienen que tener actitudes mucho más pues serias, más profesionales, más propositivas para tener éxito. Desde luego, no se trata de que los candidatos sean aburridos, que no sean carismáticos. No, se puede ser carismático y se puede ser, o carismática y se puede ser propositivo. Ya lo oyó usted. Ahora permítanos, continuamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en nuestro programa. Terminó la elección y nos dimos a la tarea de hacer un programa en vivo donde pudiéramos tener así, a primer golpe, la idea de quienes nos acompañaron en ese programa en vivo. Fueron muchas las presiones, tuvimos cosas importantísimas. Mire usted, hablamos con David Brooks en Nueva York para que nos platicara qué había sucedido allá. El número de mexicanos que querían votar y que hacían fila en todas partes para tratar de emitir su sufragio. Fue un acontecimiento, fue importante. Tuvimos grandes cosas, tuvimos grandes momentos y las opiniones de quienes estuvieron con nosotros ese día en vivo, platicando con usted, discrepando con muchas otras de las cosas que sucedieron en este proceso electoral. Escuchemos. Desde luego ayer fue un día histórico. Un día histórico que a veces el adjetivo se utiliza con demasiada facilidad, pero realmente ayer fue un día histórico por la gran
participación ciudadana, por el hecho de que había más de 20,000 cargos en juego, por el hecho de que era inminente la elección de una mujer para la presidencia de la República. Todo esto me parece, bueno, una mujer en un país machista y por primera vez en 200 años de vida independiente. Creo que esto es un hecho histórico. Puede haber una cosa que nosotros llamamos el factor del voto macho, y ese no solo incluye a los hombres, ese también incluye a las mujeres, porque hay mujeres que no quieren votar por mujeres. Entonces estaba esta incógnita de teniendo dos mujeres en la contienda, ¿qué iba a pasar? Dos con narrativas muy parecidas, aunque con historias muy disímbolas. Pareciera de repente que Xóchitl tenía una narrativa más de izquierda, más de vengo de abajo, de la gelatina todo, y la otra que venía de la izquierda o viene de la izquierda, con una narrativa más desde el mundo casi privilegiado de la universidad, en fin. Yo creo que el ser mujer, y te lo digo como mujer y como feminista interseccional, me garantiza que una mujer tenga una agenda de derechos, no. Y hay varias mujeres que nos dejan muy claro que eso no sucede. Que hay hombres que pueden defender las agendas de derechos, por supuesto, pero creo que sí es histórico y muy importante que en este país, con la influencia que tenemos, por ejemplo, hacia Centroamérica y Suramérica, haya por primera vez una mujer presidiendo. Sí, tiene una labor titánica, porque a las mujeres nos siguen matando, nos siguen persiguiendo. La violencia política en razón de género sigue siendo una realidad, o sea, las mujeres las siguen matando por competir en las contiendas electorales o les ejercen tipos de violencia. Entonces yo creo que la presidenta electa en este momento tiene una agenda complicadísima, entendiendo que ser mujer en este país implica una amplísima diversidad. Y eso es desde ser mujer joven, ser mujer afro, ser mujer trans, ser mujer desde muchos aspectos y muchas edades y muchas coyunturas y trayectorias de vida. Entonces yo creo que aquí yo sí festejo que sea una mujer, sin duda, pero vamos a estar muy vigilantes de cuál es la agenda, porque al decir la agenda de las mujeres, ¿cuál, quién, cuáles son? Y creo que esta contienda nos lo dejó muy claro. Esta diversidad entre ser mujer y en el ejercicio de la política de las mujeres, creo que eso es muy importante. Y eso habrá que ponerlo, habrá que verlo. Yo he estado en las marchas del 8 de marzo, sí me ha tocado que nos gaseen, sí nos ha tocado que nos persigan. Entonces, no, y que nos pongan las vallas, que creo que si volteamos todavía están atrás. Pues defender más un palacio que la vida de las mujeres, yo creo que ese es uno de los primeros grandes retos que tendrá esta administración encabezada por una mujer. Es un enorme triunfo para nuestro país el que hoy tengamos una mujer que fue elegida como presidente, que va a ser la próxima presidenta de México. A mí también me hubiera gustado ver una mayor participación en la elección. Pensé también que íbamos a poder llegar a niveles como el 70%. Sin embargo, cada vez más vemos mujeres en diferentes cargos públicos. Claudia Sheinbaum viene de ser jefa de gobierno, vamos a repetir con otra jefa de gobierno en la Ciudad de México, gobernadoras en varios estados, y me parece que esto es algo que ya nos debería de ser indiferente a los votantes en términos de si salimos o no a votar, si el candidato es hombre o si es mujer, mientras el candidato es una persona con principios, es una persona que nos convenza, nos debería ser muy indiferente. Yo espero que es histórico que tengamos a la primera mujer gobernando en México, pero yo espero que hacia adelante pueda ser al menos el 50% de las próximas presidentas de México sean mujeres, porque entre las mujeres y también entre muchas de las minorías tenemos gente muy valiosa en nuestro país. Y en ese sentido creo que platicábamos hace un momento, Claudia llega con una enorme legitimidad a la presidencia, llega con 60% del electorado que votó por ella, o 60% de los que votaron, tiene un trabajo muy importante que hacer de trabajar para todos los mexicanos, para asegurarse de que todo México, todos los mexicanos, quienes votaron por ella y quienes no, porque seguimos teniendo una sociedad bastante polarizada en términos de muchas casillas, muchas zonas del país, muchas zonas de diferentes ciudades en donde todo el voto fue para un partido, para el otro, que gobierne para todos y que se asegure de que todos sumemos para transformar a nuestro país en el país que todos buscamos, en un país que crezca, pero que ese crecimiento es un crecimiento equilibrado que permee para toda la población. Veremos cuál es ya
el talante de la próxima presidenta de la República, qué es lo que ella, qué sería su marca, qué sí, qué no. Yo creo que hay una interrogante en ella, ¿no? Yo no soy de los que creen que va a haber una continuidad absoluta, porque además eso es imposible, sino que ella va a empezar a evaluar a partir además de una cosa, la realidad política. Lo que sucedió es que con el antecedente de la Ciudad de México en el 21 y con el Estado de México que tuvimos en el 23, a partir de la sobreestimación que hubo ahí de Morena, se dieron muchos de los colegas investigadores empezamos a modelar, ¿no? Ver cómo que había un fenómeno de participación diferenciada. Y de ahí que la mayor parte de las encuestas terminan subestimando, digamos, a Morena, cuando en realidad si no hubieras aplicado ningún modelo, te hubiera dado lo que está pasando, cerca de 30 puntos de diferencia, ¿no? Pero ante estos eventos que tuvimos recientemente de sobreestimación de Morena, ante el temor de eso, fue que yo creo que la mayor parte de los que modelamos cerramos más la diferencia a favor de Morena, ¿no? Ciertamente el interés por esta elección estaba, creo, o fue lo que se expresó en las urnas, a favor de la continuidad. Más bien yo te diría, lo que sorprende aquí fue la oposición, o sea, esos 3 puntos que no salieron a votar, te diría que se le pueden básicamente pedir, o uno podría creer que son votos que no salieron a votar por Xóchitl Gálvez, ¿no? Digo, creo que el primer dato que sorprende, los dos sorprenden mucho, ¿no? Digamos, estar casi en 60% de la preferencia de Claudia Sheinbaum no es un tema menor, pero que la oposición esté por debajo de 30 puntos, creo que es igual de sorpresivo. Lo de Maynes más o menos se veía venir, porque es la tercera fuerza electoral que te ofrece una salida a esta elección, una elección que era entre 2 fuerzas no solamente polarizadas, sino en una contienda electoral, donde el elector creo que tomó esta tercera vía de Maynes como una salida políticamente correcta, ¿no? Fue la primera vez que se pudo participar de manera presencial, o sea, no a través de correo, pero presencial, para emitir el voto desde Estados Unidos. Entonces, pues vimos esa participación desde aquí muy entusiasta y superando por mucho los pronósticos de los que se esperaba. Abrumaron lugares, muchos se quedaron, cientos si no miles se quedaron sin poder votar porque llegaron demasiados y no alcanzaba ni tiempo ni boletas. Fue el domingo un día muy bonito por muchas circunstancias. Primero, vivimos en democracia, salimos en paz, ejercimos nuestro derecho, horas más, horas menos, en promedio nadie se formó menos de 1 hora, 4, 5, 6, y la gente lo hizo determinada, creo que primero a ser parte de este momento histórico. En gran medida lo que estamos viviendo hoy, yo tengo una hija de 10 años, quiero decirte que tener una presidenta no solo le pega a mi hija, va 4 generaciones atrás, a nuestras abuelas, a nuestras madres que hoy son adultas mayores y que vieron a su mamá votar y que hoy, siendo personas de la tercera edad, fueron a emitir su voto y están gozando algo que quién sabe si se lo hubiesen imaginado. Se le dio un voto de confianza muy alto al actual proyecto de Morena, de la 4T, una continuidad que queda representada con Claudia Sheinbaum. Le han dado un gran poder en el sentido de que podrás desarrollar su plan C. Incluso el presidente hoy en la mañana dijo que podría coordinarse con Claudia Sheinbaum porque le va a tocar un mes todavía gobernar al presidente López Obrador ya con un legislativo renovado. Mire usted, una de las cosas más importantes que tenía que tener necesariamente el proceso electoral en este país era devolverle la fuerza
al voto, es decir, a la voz del ciudadano. Y tuvimos invitados que nos dijeran qué les parecía esto. Si habría, como decíamos anteriormente, la necesidad de una reforma para que ese voto contara, pesara lo suficiente después de la elección. Hoy vamos a recordar qué nos dijeron, por ejemplo, Oscar Terrazas, un experto de la Universidad Metropolitana sobre el asunto. Escuchémoslo. Realmente la expectativa, evidentemente, siempre para los órganos electorales es convocar a la ciudadanía. Entonces, bueno, teníamos una expectativa porque nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en comparación con la elección con la que nos podíamos medir, es con la elección 2018. Y nuestra expectativa es que pudiéramos, las personas, la ciudadanía, acudiera en un porcentaje superior al de 2018. Debo decir, perdí la apuesta, yo pensé que iba a ser mayor la participación, pero logramos un 70.19%, en 2018 fue de 70.44%, Ciudad de México. Ciudad de México, que es superior porcentualmente al resto del país, lo fue en 2018, lo es actualmente en 2024, se logró mayor participación. Entonces, la mayor expectativa era que se pudieran instalar todas las casillas, que funcionaran muy bien todos los sistemas, que fluyera la información, que pudiéramos brindar información oportuna y certera a la ciudadanía, que los cómputos que se hacen posteriormente se llevaran a cabo de manera pulcra, que no hubiera lugar a duda de cómo se expresó la ciudadanía del país y en la capital. Y entonces muy tranquila y satisfecha, agradecida con la ciudadanía que atendió casillas, que estuvo ahí pacientemente esperando horas, no necesito decirlo, todos vimos esas enormes filas de personas, ciudadanas y ciudadanos, que fueron a expresarse. Yo digo, fue la soberanía que se puso de pie y habló en las urnas. Implica una experiencia, por lo menos en mi caso y para muchos, el ir a un espacio público. Es una experiencia importante. La mayor parte de los lugares donde uno vota son escuelas. Entonces, regresar a la escuela pública. Yo vivo en el barrio donde nací y en esas escuelas estudiaron mis tías, mi padre, mis abuelos. Entonces, es toda una experiencia, digamos, de regreso a lo público, al Estado, que fue igualmente ejemplar. Y seguramente motivó, como vemos en la participación, digamos, grande que hubo, a que los ciudadanos se involucren. Hay muchos temas que son candados, que dada la enorme desconfianza a partir de la cual se ha sustentado todo el sistema electoral mexicano, pues está fundado en la desconfianza y eso hace que nuestros candados, nuestra normativa sea muy compleja, muy, yo le llamo churrigueresca porque son candados, tan solo las boletas electorales traen más medidas de seguridad que un billete de curso legal, las urnas transparentes, las listas nominales y hay personas, porque eventualmente ha llegado a ocurrir en otras épocas, en que creen que es muy fácil poder falsificar, como si pudieran ir a fotocopiar una boleta o como si pudieran alterar los votos que están en un acta. No, hay candados porque perfectamente sabemos cuántas boletas se entregaron, cuántos ciudadanos acudieron, entonces esos números tienen que cuadrar sí o sí, y cuando no, y cuando hay duda, se procedió al recuento. Nosotros tuvimos un recuento en el distrito 30 de Coyoacán, donde la diferencia bajó a menos del 1% entre el primero y el segundo lugar en diputaciones y se procedió a abrir todos los paquetes para cerciorarse de cómo se había expresado la ciudadanía. En fin, y esto pues es resultado de aquel movimiento del voto por voto, casilla por casilla. Ya está en la normativa que en caso de que haya ese tipo de diferencias tan cerradas o los votos nulos sean mayor que la votación, la diferencia entre el primero y segundo lugar, o haya casillas esas que se denominaban casillas zapato, inmediatamente se determina que ese paquete correspondiente a esa casilla o esa elección se recuenta. Hay muchos candados, yo puedo garantizar y nos sentimos muy satisfechos los órganos electorales porque consideramos saldo blanco y una jornada ejemplar. O sea, el proceso de votación y la importancia del voto la organización que tenemos ahora para contar los votos y para validar todo ese proceso es muy alta, o sea, funciona muy bien. Estos procedimientos que Patricia nos ha descrito, pues hablan de un proceso muy bien estudiado, o sea, los votos valen. Y esto es parte de un proceso porque, por ejemplo, cuando tú y yo nacimos, Miguel Ángel, las mujeres no votaban. No.
Y si nos vamos para atrás, no votaban todas las personas, solamente los propietarios. Digamos, ha ido avanzando y no se votaban todos los puestos. Bueno, no se votaba el rey. Y ahora se votan el legislativo y el ejecutivo. Es muy razonable que también se vote el judicial. Porque este instituto que yo presido tiene 25 años y desde que yo llegué ahí por un concurso de oposición a ocupar algunos de los lugares que se estaban postulando, en los que yo me postulé, siempre he visto que la legislación se ha modificado. Y además este instituto cada año se discutía la necesidad de su permanencia. Y de verdad que el servicio civil de carrera que existe en este instituto siempre, ya hacemos la broma, digamos, interna diciendo hasta que la reforma nos alcance. Y la reforma a lo mejor nos puede alcanzar, pero entonces nosotros tendremos la certeza de que probablemente ya se habrá transitado a un modelo que a lo mejor no requiera que haya un árbitro que esté tan vigilante de las situaciones. A lo mejor ese va a ser el nirvana de lo electoral, de que no va a requerir que haya funcionarios en una casilla, que no haya boletas con tantas medidas, que no haya jueces y ciudadanos incorporados vigilando la votación, que no existe eso. Habremos llegado al momento que se transite eso, pues la ciudadanía lo tendrá que valorar, los legisladores lo tendrán que determinar, pero lo que es una verdad incuestionable es que cada año, después de cada proceso, se valora el desempeño de los órganos, se modifican las leyes, se tratan de incorporar adecuaciones, que debemos nosotros de adecuarnos legislativamente y a través de estos órganos electorales a la nueva realidad del país, porque hay muchos cuestionamientos respecto a que tanta, ya lo mencionábamos, a que si debemos de seguir estando en un esquema de votación presencial con estas boletas o podemos transitar otro, dependerá de cada realidad de las distintas regiones de México. El perfeccionamiento de los órganos, la reglamentación, las normas, todos los cuidados que se tienen para la votación. Y por los resultados de esta jornada, mi respuesta es sí, podemos confiar. Pues que la gente está urgiendo ese cambio. Entre otras cosas, se votó para eso. Sí, sí. O sea, digamos, en el proceso y en la forma de la votación estoy totalmente de acuerdo y en las instituciones actuales de acuerdo. ¿Son mejorables, como Patricia comenta? Claro que sí. Y yo estoy de acuerdo en las 20 iniciativas y las más que vengan, que se discutan y se echen a andar, totalmente de acuerdo. Y no solamente la experiencia de Ecuador o la de Argentina. España, Madrid, especialmente, que para muchos es la nueva gusanera, algo muy parecido a lo que en antaño fue Miami, se está dando allá. Pero está dando porque hay una fuerza muy especial por parte de la ultraderecha. Una ultraderecha que ha tratado de meterse en México y de meterse fuerte, de financiar incluso a grupos, a ideas que han tratado de menoscabar la Cuarta Transformación. ¿Recuerda usted aquello de narcopresidente? Fue desde España, desde muchos lugares, también de aquí de la República, que se alimentó esa idea, tratando de hacer que el gobierno cayera en el desprestigio. A final de cuentas no se pudo. A final de cuentas, todos caímos en la idea de que era la derecha derrotada y la ultraderecha con la bandera de la venganza la que pretendía intervenir en México, principalmente desde España, donde hoy gozan de cabal salud muchos de nuestros políticos insertos en el proyecto del neoliberalismo. ¿Recuerda usted? Históricamente las campañas de desinformación siempre han acompañado, ¿no? Te diría prácticamente desde el inicio prácticamente de la civilización y por supuesto de la política y yo creo que históricamente los medios de comunicación han sido uno de los principales cañones, ¿no? de propaganda, desinformación o de manipulación masiva. Podríamos irnos, por ejemplo, ¿no? a cómo Goebbels, durante el Tercer Reich,
abarató la industria de la radio para que cada alemán tuviera una radio en su casa y poder emitir pues la propaganda, ¿no? Con esos principios de Goebbels, ¿no? Que, bueno, siguen estando muy vigentes, ¿no? Incluso podemos irnos no hace mucho tiempo, a principios de este siglo, como, bueno, ya había una industria de la desinformación. Fox News o News Corp, pero digamos, esa empresa multicanal de Rupert Murdoch, y que concretamente la cadena Fox News de Roger Ailes, pues era el capital principal para, en un momento muy delicado de George Bush hijo, pues, digamos, inventar un casus belli, un elemento para que todo el país saliera a apoyar a su presidente contra un malvado Saddam Hussein, que tenía armas de destrucción masiva y que, a base de repetir, ¿no?, esta campaña donde hubo también elementos políticos, pues se justificó el asesinato de 1 millón de civiles inocentes para, bueno, realmente, esto lo sabemos, en la actualidad no había ningún arma de destrucción masiva, sí que había mucho petróleo que sirvió para, bueno, digamos, servidumbre para algunas de las empresas que financiaban algunas de las fundaciones que apoyaron a George Bush, muchas de ellas que participan actualmente. Hablo de Atlas Network, organizaciones como Heritage Foundation o grandes empresarios como los hermanos Koch, que, bueno, era la familia más rica del mundo y los principales financiadores de esta red. Su negocio era el petróleo y, pues, de esta guerra también sacaron pingües beneficios a cambio de una propaganda a favor de este candidato para que fuera vencedor en las elecciones, y también para justificar una guerra donde los únicos beneficiados fueron, pues, a lo mejor el propio George Bush presidente y el propio medio de comunicación Fox News, que tenía una audiencia, ¿no?, con esas mentiras tremendas. Y por otra parte, aquellos empresarios vinculados a estos políticos con diferentes negocios, no solamente el petróleo, sino, por ejemplo, la reconstrucción, ¿no?, o servicios para el ejército de los Estados Unidos. Es cierto que cuando aparece Internet y cuando aparecen las redes sociales, pues en cierta manera se democratiza no solamente la manera de cómo recibimos la comunicación, es decir, que antes, pues, prácticamente los principales o los únicos medios eran esos medios tradicionales, y creo que se abrió una ventana de oportunidad para esa democratización, no solamente para elegir cómo nos informamos, sino también para comunicar, de tal manera que grupos de periodistas o personas, investigadores, pues también podían dar su mensaje o incluso hacer un contrapoder a esos medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, al final esas plataformas digitales también son grandes empresas que también responden a ciertos intereses, o que la capacidad de tener dinero, y ya nos vamos a la actualidad, pues es posible que a raíz de comprar noticias falsas, medios de comunicación falsos, de desinformación, incluso crear artificialmente todo un ejército de cuentas que lo difunden, pues al final altera ese espacio, ¿no?, democratizador, y un poco amparado en una desaparición de reglas que a lo mejor la tenemos en la vida real. En la vida virtual ni siquiera nosotros elegimos qué nos ofrecen, sino que son los algoritmos que esas plataformas eligen, y de tal manera que esa desinformación, que, bueno, es como de brocha gorda, que va dirigida a una gran población, en las redes sociales se puede incluso hacer un target dependiendo del usuario. Así lo hicieron en Cambridge Analytica, y que sabemos a día de hoy que participó no solamente en la campaña de Donald Trump, sino que también influyó de manera muy importante en las elecciones del Brexit para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o incluso en la campaña en la que ganó Macri en 2015, Bolsonaro. Y aunque eso ha mutado, sí que hay una red internacional, yo diría antidemocrática, financiada por élites económicas, cuya principal herramienta es la mentira y el odio, incluso la artificialización de la conversación digital en redes, y que, bueno, pues hay todo un reto, ¿no?, en la sociedad de esa falta de regulación, de legislación. Incluso, pues, una vez que son detectados que han hecho trampas, pues no ha pasado absolutamente nada. No ha habido multas, no ha habido sanciones. Incluso si nos vamos a otros campos, como puede ser el deporte, si en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial de Fútbol te pillan que te has dopado, ¿no?, que si tienes doping, te quitan la medalla o te eliminan de la competición. Bueno, aquí
sabemos que estas redes están dopadas y no pasa absolutamente nada. Como pasa en todos los espacios, pues no se puede generalizar, pero hemos visto acciones muy evidentes, muy claras de acciones combinadas de medios de comunicación y judiciales que luego se han demostrado que son totalmente armados, pero que sirven para generar en el sentido común de la mayoría de la ciudadanía un odio hacia un dirigente político que casi siempre tiene unas características que hacen unas políticas dirigidas a los intereses de la mayoría y no de esa élite económica, y por lo tanto pues resulta ser una amenaza, incluso ya no desde el punto de vista regional, sino desde el punto de vista ideológico, cuando se habla de soberanía nacional, de que los hidrocarburos de un país, el caso de México con Pemex es evidente, pero el caso de Correa o Evo Morales en Ecuador y Bolivia es claro, es como esas grandes multinacionales se estaban extrayendo, ese colonialismo extractivista, se quedaban con toda la riqueza, y cuando llega un gobernante que dice no, la riqueza de Bolivia se queda en Bolivia, los datos macroeconómicos se multiplican por 10, por 100. El gobierno de Evo Morales, que fue tremendamente beneficioso para los más ricos, incluso que para los más pobres, pero también para los más pobres, que multiplicaron por 10 todos los valores macroeconómicos o sociales. Siempre se criminaliza mucho, ¿no? Estas políticas que empobrecen, pero le recomiendo a cualquier ciudadano que nos esté escuchando que haga una comparativa de los datos macroeconómicos o sociales en Ecuador, Bolivia. Podría decir más ejemplos, ¿no? Porque también con Lula pasó, o con Pepe Mujica, ¿no? En Uruguay, cómo esos datos macroeconómicos que tanto le gustan, ¿no?, a los conservadores o a espacios más liberales, pues son totalmente contundentes, y por eso aplican tal fuerza y usan cualquier método, porque, claro, si la mayoría de la gente se da cuenta que hacer políticas para la mayoría de la gente beneficia, pues eso va en contra de esos privilegios, esos grandes intereses de este pequeño porcentaje de la población que básicamente es dueña de todo, ¿no? Y que evidentemente van a intentar ese 1%, ese 0,1% de la población, pues son menos, pero tienen la capacidad de comprar medios políticos y también bots o plataformas digitales. Entonces, esa es la lucha histórica, y por eso creo que es tan importante la pedagogía y la acción, ¿no?, colectiva, no solamente individual, de mantener, ¿no?, una línea en progreso a los intereses de la mayoría y no de esa élite económica. El propio AMLO es el comunicador más visto en habla hispana, y eso es un parteaguas total. Si bien yo creo que, o soy crítico, ¿no?, con el presidente, y creo que desde espacios políticos desde izquierda puede tener espacios de crítica, ¿no?, evidentemente, pero hay dos elementos que creo que son muy importantes. Uno es la valentía en la defensa de la soberanía, lo hemos visto ahora con el caso de la embajada en Ecuador, y para hablar de cara de temas que son muy relevantes. De hecho, yo agradezco mucho al presidente del gobierno que haya expuesto de esta manera este problema que en pandemia digital estamos hablando, cómo estas élites económicas, estas redes, ¿no?, neoliberales, y que tienen un hilo histórico pues muy cercano a esta operación Cóndor, pues no es fácil. Es muy valiente por su parte, porque realmente es ponerle un espejo al poder, de verdad, o a ese espacio antidemocrático, ¿no? Entonces, yo eso se lo reconozco. Y la otra, fíjate, aquí en España, el presidente de la derecha, cuando era presidente del gobierno, Mariano Rajoy, era muy criticado porque nunca daba ruedas de prensa. Él, cuando tenía que hablar, ponía un plasma y salía hablando en un plasma, pero no recibía preguntas. Bueno, me parece que es muy importante él no solamente comunicar en primera persona la actualidad de las acciones que está haciendo el gobierno, eso sería rendir cuentas, ¿no? Está muy valorado en la política anglosajona, pero la otra es también estar abierto a las preguntas, ¿no? Y esta labor de todos los días creo que les parte un poco la estrategia a sus socios internacionales. ¿Por qué? Porque normalmente la estrategia de estos medios, esta red de políticos, medios de comunicación y plataformas digitales, es cada día salir con una noticia falsa que ataca a partidos políticos, o, si hablamos de política, a líderes políticos, y entonces esos espacios políticos, la mayoría de las energías las gastan en desmentir que lo que está diciendo es mentira, de tal manera que mientras estás desmintiendo una cosa, ya te están sacando otra noticia falsa, y eso lo que hace es marcar la agenda. Todo el mundo habla de lo que deciden estos medios de desinformación. ¿Qué es lo que creo yo que ocurre en México? Bueno,
Pues que estos medios de desinformación o estos medios con una línea editorial más conservadora, por decirlo más suavemente, pues quien les marca la agenda es precisamente López Obrador, porque en su exposición, que a veces comete errores, y es más, cuando habla de redes sociales, a veces comete errores. Comete errores cuando habla, una vez hablaba de Elon Musk nos tendrá que decir cuánto cuestan estos bots. Bueno, Elon Musk no sabe nada de esto, pero fíjate, dándole la vuelta a la tortilla, que todos estos medios hablan y critican a cuestiones de AMLO, sean por errores o sean porque no están de acuerdo con lo que dice, y de una manera o de otra le está marcando la gente. El campo de juego de la narrativa y del debate que hay en el país, en cierta manera lo está dando el presidente López Obrador, y creo que ha habido como una guerra, ¿no? Para que él no saque vídeos, no saque libros, para que no hable, ¿no? Para callar al presidente, pero esto en sociedades occidentales, en Europa justamente, lo que se le pide a los políticos es que rindan cuentas hacia la ciudadanía. Entonces me parece que es una labor magistral, no solamente por rendir cuentas directamente a la ciudadanía, sino porque rompe la estrategia de marcar la agenda a todos estos medios de desinformación, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi análisis de por qué creo yo que en México es más complicado la efectividad de estos medios de desinformación, que tienen la obligación de cada día sacar un escándalo, ¿no? Para alimentar pues ese odio, ¿no? Que intentan generar con ese principio de la posverdad, ¿no? De crear, digamos, conexiones emocionales negativas hacia sus líderes políticos, pero para ello, claro, su alimentación diaria de odio tiene que ser efectiva, y creo que, sinceramente, prácticamente López Obrador es el que le marca la agenda a estos medios y no al revés. Pues mire, déjeme darle las gracias. Gracias por haberle echado un ojo a su memoria, por haber buscado en los rincones del tiempo estos momentos que han construido nuestra realidad. Gracias a usted por estar desde aquel primer día en el que dejaron libres a los criminales de los 43, o algunos de ellos, hasta los momentos de la elección, para tener una presidenta que hoy honra a todo el país. Esos momentos que son importantes, esas formas que se están buscando nuevas, esa iniciativa privada que hoy decide no estar en contra del gobierno, sino participar en la construcción del segundo piso de la 4T. Todos estos momentos que hoy, en discrepancias, hemos tratado de compartir con usted. Ojalá nuestro programa le sirva para formar las ideas que tienen que ir en el curso de un nuevo país. Gracias por estar con nosotros. Pásela bien. Seguramente nos veremos el año que entra. Hasta la próxima.